Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 16 del Evangelio según San Mateo. En este capítulo, el evangelista presenta varios relatos de la vida de Jesús. Por ejemplo, relata la confesión de Pedro sobre la identidad de Jesús, esa pregunta que hace Cristo que ya vamos a analizar. También presenta la predicción de la muerte y la resurrección de Jesús y la enseñanza sobre el costo del discipulado. Es interesante este capítulo. Aplicaciones que podemos sacar de este capítulo 16. Del versículo 13 al 20 podemos sacar aplicaciones sobre reconocer y proclamar la identidad de Jesús como el Mesías y Hijo de Dios. Versículo 21 y 23, entender y aceptar el plan de Dios para nuestra vida, incluyendo el sufrimiento y la resurrección. Versículo 24 al 26 podemos sacar una aplicación sobre tomar la cruz y seguir a Jesús, renunciando a nuestros intereses personales. Y el versículo 27 debemos sacar aplicaciones sobre ser conscientes de que nuestras decisiones y acciones tienen consecuencias eternas. Leamos la Biblia entonces. Mateo 16, dice la palabra del Señor. Llegaron los fariseos y los saduceos para tentarlo y le pidieron que les mostrara una señal del cielo. Bueno, aquí es por lo menos la segunda mención o la segunda vez que estos hombres le piden una señal a Jesús. Ya lo habíamos visto cuando estudiamos el sermón que tuvo Jesús allí en el lago. Ya estudiamos allí cómo ellos le pidieron señal a Jesús. Le dijeron, si nos das una señal, nosotros creeremos. Pero ahora es la primera vez que se menciona que los saduceos se unen a los fariseos para tentar, para provocar y buscar la caída de Jesús. Pero en ese momento Jesús responde, versículo 2, cuando anochece decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojo y nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, pero las señales de los tiempos no podéis distinguir. La generación mala y adúltera demanda una señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándoles se fue. Interesante, hasta este momento Jesús había realizado toda clase de milagros entre estos personajes, demostraciones de poder sobre la enfermedad, sobre los demonios, sobre la muerte incluso. Él mostró autoridad sobre la muerte y las fuerzas de la naturaleza. Cada milagro había sido la respuesta divina a una necesidad que tenía el ser humano, una necesidad genuina. Ahora, el hecho de que todos los milagros de Jesús estuvieran en bendición para la humanidad y redundaran en bendiciones para ellos, en verdad esta era la mejor evidencia del poder de Dios mediante el cual Cristo Jesús realiza todos estos milagros. Pero los fariseos y los saduceos querían una señal del cielo y negaban entonces todos los milagros de Jesús que fueran una evidencia del origen divino de su misión. O sea, ellos estaban enceguecidos realmente. Al parecer buscaban era una señal que no tuviese que ver con el ser humano, es decir, que fuese como un trueno fuera del tiempo, o fuego que descendiera del cielo, o que el sol se detuviera, no sé, tantas cosas. Estaban listos para afirmar que si Jesús no hacía alguna de estas cosas que ellos pedían, pues no era ni siquiera tan grande como los profetas Samuel y Elías de la antigüedad. Aunque ellos obviamente habían escuchado acerca del nacimiento de Jesús, como el ángel anunció el nacimiento de Jesús, la estrella que guió a los sabios de Oriente, los ángeles que cantaron a los pastores de allí. O sea, todas estas historias las escucharon, pero ellos querían ignorar todo esto. No tenían conocimiento porque preferían rechazar la luz, es lo que dice el texto bíblico. Y Jesús le dice, están pidiendo señal, pero señal no les será dada. Y ahora, versículo 5, viene el tema sobre la levadura de los fariseos, que es muy importante. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Dándose cuenta Jesús de esto, les dice, ¿por qué discutís entre vosotros, hombre de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos?
Entonces entendieron que no les había dicho que se guardaran de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahora, este mensaje también es para nosotros, querido hermano. Cristo Jesús quiere que nosotros nos guardemos de la levadura de los fariseos, es decir, de las doctrinas de ellos. Ellos basaban sus creencias en evidencias. Tenían que ver una evidencia, una manifestación del poder de Dios para creer en Él. Pero hoy nosotros no debemos hacer así. Tú no tienes que esperar que ocurra un milagro en tu vida para que puedas creer en Jesús. Tú no tienes que esperar que descienda fuego del cielo, o que se sane un enfermo, o que resucite un muerto para creer en Jesús, porque tenemos la palabra profética más segura, la palabra de Dios, la espada de dos filos. Tenemos las evidencias que nos dan para creer absolutamente y plenamente en Dios. Y Jesús dijo: bienaventurados los que creen sin haber visto. Ahora viene el momento cuando Pedro declara. Mira, en este espacio, en estos relatos que siguen, versículo 13 en adelante, vamos a ver dos formas en las cuales nosotros hablamos. Y vamos a analizar esta parte. Dos formas en las cuales nosotros podemos hablar. Primera forma. Al llegar Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Maravillosa respuesta de Pedro. Amén, gloria al Señor por esto. Y Jesús exalta a Pedro, felicita a Pedro más bien por esto y le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Interesante esto. Primero, la forma en cómo Pedro responde. Habló impulsado por el Espíritu Santo y dijo esta respuesta poderosa, y Jesús le dice: bienaventurado eres, porque no te lo reveló sangre ni carne. Así que esta es la primera forma en la que nosotros podemos hablar, a través del Espíritu Santo. Y ya vamos a ver otro texto, pero antes de ir a la siguiente forma de hablar, analicemos estas palabras que Jesús le dijo a Simón y que ha sido causa de grandes controversias. Le dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. La palabra Pedro significa una piedra suelta. Cristo no se refirió a Pedro como que fuera la roca sobre la cual él edificaría su iglesia. Su expresión, esta roca, la aplicó a sí mismo como el fundamento de la iglesia cristiana. No es que le estaba diciendo a Pedro: tú eres el fundamento de la iglesia. No, porque Pedro no es esto. Tú no encuentras en ninguna parte, y a lo largo del estudio, a partir de hoy, lo que vayamos a estudiar de aquí en adelante hasta que lleguemos a Apocalipsis, no vamos a encontrar ninguna referencia ni de los discípulos, ni de Jesús, ni de Pablo, ni ninguna persona que diga que Pedro era el fundamento de la iglesia. En ningún momento. Lo que le está diciendo aquí Jesús a Pedro es: mira, tú eres una roca suelta, tú eres una roca frágil, suelta. Si yo fundamento mi iglesia en ti, la iglesia va a estar suelta. Por eso sobre ti no es, tú eres una roca, pero sobre esta roca, es decir, Cristo Jesús. Y en la confusión es porque Jesús está mencionando a Pedro. Y como está mencionando a Pedro, entonces algunos dicen: bueno, se está refiriendo a Pedro y dice que Pedro es la roca sobre la cual va a edificar la iglesia. Pero no, él le dice: Pedro, tú eres una piedra, pero sobre esta roca, o sea, señalándose a él mismo, Cristo Jesús, la roca eterna. Ya vamos a leer varios textos a lo largo del estudio del Nuevo Testamento, donde se habla de Jesús como la roca de salvación, la roca eterna. Así que no hay que para equivocarnos. No es que Pedro sea el fundamento de la iglesia, no lo es, por lo menos de la iglesia de Dios, no lo es. De otras iglesias tal vez lo sea, pero la iglesia de Dios no es Pedro el fundamento, sino Cristo Jesús. Y ahora dice:
y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que nadie dijeran que él era Jesús el Cristo. Ahora, ¿a qué se está refiriendo aquí Cristo Jesús? ¿Será que él le estaba dando autoridad a Pedro para que él permitiera entrar a personas allá al cielo, como tiene el concepto algunos, ¿no? Que Pedro es el que abre las puertas del cielo. Estas llaves a las cuales se refiere aquí Cristo Jesús son las palabras de Cristo. O sea, no se está refiriendo a unas llaves literales, sino a las palabras de Cristo, palabras de salvación. Por eso es importante ver lo que Cristo mismo dijo acerca de la llave que da acceso al reino del cielo. Allí en Lucas capítulo 11, versículo 52 dice: «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis». Esta llave de la ciencia es la llave de las palabras de Dios. Las palabras de Jesús son espíritu y son vida para todos los que las reciban. Lo dice Juan capítulo 6, versículo 63, por ejemplo. Dice: «El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ellas son las que dan vida eterna». Juan 6, 68 dice: «Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna». Esas son las palabras de Dios, querido hermano. Y 1 de Pedro 1:23 dice: «Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre». Así que, querido hermano, la palabra de Dios es aquella llave de la experiencia del nuevo nacimiento. Es la palabra de Dios las que nos purifica, nos santifica. Lo dice Juan 17:17: «Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad». O sea, lo que Jesús le está diciendo aquí a Pedro al decirle: «Te daré las llaves del reino de los cielos», le está diciendo: «Te daré mi palabra». Y así como la palabra de Cristo, las palabras que él decía, que él pronunciaba, convencían a los discípulos de la divinidad de su maestro, de la misma manera, ellos, los discípulos que eran embajadores de Cristo Jesús, debían repetir sus palabras a otros hombres a fin de reconciliarlos con Dios. Es lo que dice 2 de Corintios 5:18. Allí dice el texto bíblico que nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación, y a través de nuestras palabras debemos hacer que las personas se reconcilien con Dios. Esas son las llaves del reino de los cielos, la palabra de Cristo. Tú y yo la tenemos, querido hermano. Y Jesús le está diciendo aquí a Pedro: tú tienes las llaves, es decir, tienes las palabras. Y Pedro utilizó estas llaves allí en el capítulo 2 de Hechos. Puedes leer esa historia, cuando lleguemos allí podremos analizar más. Pedro predicó un mensaje poderoso de la palabra de Dios. Fueron las llaves que abrieron el cielo para esas personas que pudieron aceptar la salvación de Cristo Jesús. Pero aunque Jesús le está hablando aquí a Pedro, no es al único que se la está dando, sino que Pedro está representando a los discípulos y a todos aquellos que reciben la autoridad de Cristo y de su palabra. A ti y a mí, querido hermano, también Cristo nos ha dado esas llaves, la palabra suya. Porque el poder salvífico del Evangelio, dice el comentario bíblico adventista, es lo único que puede permitir la entrada de los seres humanos en el reino de los cielos. Cristo sencillamente confió a Pedro y a todos los otros discípulos la autoridad y el poder de llevar a otros hombres al reino de Cristo. Cuando Pedro percibe la verdad de que Jesús era el Cristo, fueron colocadas en sus manos las llaves del reino y le fue abierta la puerta del reino. Lo mismo puede decirse de todos los seguidores de Cristo hasta el mismo fin del siglo. La afirmación de que Cristo concedió a Pedro mayor autoridad que a los otros discípulos, o que le otorgó una autoridad diferente de la que ellos tenían, carece de base bíblica. En el capítulo 15 de Hechos, allí te das cuenta que en la iglesia primitiva no era ni siquiera Pedro el que tenía funciones administrativas, sino Jacobo. O sea, allí podemos ver que Jacobo realmente era el fundamento. Si nos vamos en esa parte, si a pensar así, entonces podríamos decir que era Jacobo, estaba por encima de Pedro. Pero no es así, querido hermano. A todos los discípulos Cristo le dio la misma autoridad. Las llaves fueron para todos, solo que Jacobo desempeñó funciones de administrador.
Ahora, otro punto. Si Pedro era la máxima autoridad, quiere decir que todo lo que dijera Pedro debía hacerse de esa manera. Pero por lo menos vemos una ocasión en la que Pablo resiste públicamente a Pedro. Y lo resiste públicamente porque Pedro estaba equivocado. En Gálatas capítulo 2, versículo 11 al 14, podemos verlo, dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera, porque si las cosas que destruí las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Mira esta confrontación que Pablo le hace a Pedro. Si ellos tuviesen el concepto que Pedro era la máxima autoridad y todo lo que dijera Pedro tenía que hacerse así porque él tenía las llaves del cielo y era el fundamento de la iglesia, entonces Pablo no lo hubiese confrontado de esta manera. Por eso no hay que hacer interpretaciones así superficiales, porque aquí Jesús le está dando autoridad a Pedro, pero a todos los discípulos. Y esas llaves, una vez más repito, no son llaves literales, sino que esas llaves del reino de los cielos es la palabra de Dios, palabras de Cristo, palabras de vida que dan vida para vida y abren las puertas de los cielos por la palabra de Cristo Jesús. Ahora viene el versículo 21 en adelante hasta el versículo 28. Y es la segunda ocasión en la cual Pedro habla y es la segunda forma en cómo nosotros podemos hablar. Ya vimos allí en el versículo 16 y 17 que Pedro habló impulsado por el Espíritu Santo. Pero ahora dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces, versículo 22, mira Pedro, la intención de Pedro, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti mismo, por favor, en ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús le responde: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Terrible esto. ¿Cómo es posible que este personaje que unos momentos atrás había sido tomado por el Espíritu de Dios para hablar, ahora está siendo tomado por el diablo para hablar? Son las dos formas en las que nosotros podemos hablar. Y hay una tercera, que es cuando nosotros hablamos por nuestra propia cuenta, y esta la encontramos en el capítulo 26 de Mateo, cuando Pedro le dice: Maestro, si es posible morir, yo muero, pero no te negaré. Ella está hablando por su propia cuenta. Esas son las tres formas en las que nosotros podemos hablar. La pregunta es: cuando tú hablas, ¿bajo qué influencia lo haces? ¿Bajo la influencia tuya misma? ¿Bajo la influencia de Satanás? ¿O bajo la influencia del Espíritu Santo? Mensajes Selectos, página 14 del año 1894, dice la sierva del Señor: ved lo que el Señor dijo a Pedro. Dijo: quítate delante de mí, Satanás. ¿Qué hacía Satanás? Enfrentó a Pedro y se colocó entre el Señor y Pedro, hasta el punto de que éste pensó que le correspondía reprochar al Señor. Pero el Señor se acercó a Pedro y Satanás fue puesto detrás de Cristo. El Señor le dijo a Pedro que Satanás lo había pedido para que pudiera zarandearlo como trigo, pero agrega: he rogado por ti que tu fe no falte. Si Pedro hubiese aprendido las lecciones que debería haber aprendido, si hubiese estado en armonía con Dios en el momento de su prueba, entonces hubiera resistido. Si no hubiese sido indiferente a las lecciones que Cristo le enseñó, nunca hubiera negado a su Señor. Satanás esperaba que esas palabras desanimaran y descorazonaran a Cristo, pero Cristo se dirigió al autor de ese pensamiento diciéndole: quítate de delante de mí, Satanás. Este es Cristo Jesús, querido hermano. Tiene autoridad sobre el diablo y le dice: vete, y él se va. Y ahora Jesús dice unas palabras poderosas, versículo 24.
Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Mensajes Selectos, página 105 del año 1901. Los que son salvados deben recorrer el mismo camino que Cristo recorrió. Él dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El carácter debe formarse a la semejanza de Cristo. Ravid Angel, del 13 de julio de 1905. Debemos elevar la cruz y seguir las pisadas de Cristo. Los que ensalzan la cruz de Cristo encontrarán que cuando hacen eso, la cruz los eleva, dándoles fortaleza y valor, y les señala al Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Mensajes Selectos, página 2 del año 1903. No se puede tener confianza en los que incluyen el yo en su trabajo. Si se entregaran a Cristo, olvidándose de sí mismos, sus servicios serían valiosos para la causa de Cristo. Entonces amoldarían su vida con las enseñanzas de Jesús, harían que sus planes armonizaran con el gran plan del amor de Cristo. El egoísmo sería desterrado de sus esfuerzos. Abnegación, humildad y nobleza de propósitos caracterizaban la vida del Salvador. Amén. Por eso, querido hermano, nuestra obra por Cristo debe ser sencilla, humilde, un corazón contrito, humildado, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿De qué le servirá al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿O qué dará el hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que algunos de los que estarán aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en gloria. ¿A qué se está refiriendo aquí Jesús? Primero, está hablándoles acerca de que tú y yo, para la obra de Cristo, debemos hacerlo de corazón, no para ensalzarnos a nosotros, sino para exaltar en nuestra vida a Cristo Jesús. Y cuando les dice a ellos que los que estaban allí, algunos, no gustarían la muerte, se estaba refiriendo a la transfiguración que leeremos en el siguiente capítulo. Allí vamos a hablar mañana sobre la transfiguración. Y aquí está Jesús profetizando ese momento que sucedería. No estaba diciendo que ellos iban a quedar vivos hasta que Cristo viniese, no, sino que algunos de los que estaban allí, como Pedro, Santiago y Juan, estarían presentes cuando Cristo se transfigurara. Mañana estudiaremos más ese tema y podremos profundizar en la palabra del Señor. Pero hasta hoy te digo, entrégate totalmente al Señor. Cuando tú hables, reflexiona, o antes de hablar, piensa, reflexiona y pregúntate, ¿lo que voy a decir es por mi propia cuenta? ¿Es impulsado por Satanás o es impulsado por el Espíritu Santo? Antes de hablar, piensa esto, para que siempre seas influenciado por el Espíritu Santo. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 16 del Evangelio según San Mateo. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!